Muy buenas tardes, estimados participantes. Hoy lunes 14 de julio del año 2025, siendo las 17:02, vamos a dar inicio a la presente conferencia magistral titulada Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040, que corresponde a la conferencia inaugural del curso especializado en Derechos Humanos, edición número 2, denominado Enfoque basado en Derechos Humanos en la Gestión Pública, que justamente inicia también hoy y concluye el próximo 23 de julio. Eh, esta conferencia inaugural va a estar a cargo del doctor José Armando Talavera Morales, quien es abogado y politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en políticas públicas en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, experiencia de desempeño en entornos multidisciplinarios y de alto nivel, así como liderando equipos. Ha participado en la formulación de políticas nacionales, planes estratégicos y proyectos normativos. Interés en gobernanza y reforma del sector público. Es experto en políticas públicas hasta la fecha en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, donde lideró el equipo a cargo de la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, coordinando con distintas entidades la adopción de medidas de política que coadyuven al logro de los objetivos de este instrumento. Representó al MINJUS ante distintos espacios de coordinación para la formulación o actualización de políticas nacionales, así como otros instrumentos normativos regulatorios. Fue director de Política y Gestión en Derechos Humanos desde octubre del año 2024 a abril del presente año. Lideró 3 equipos multidisciplinarios que tienen a su cargo la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, del Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos y del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Bien, eh, este curso mencionado está dirigido especialmente para sesilistas y estudiantes de Derecho a nivel nacional, por lo cual se les cursa la invitación a quienes todavía no se han inscrito para que lo hagan, porque el límite es hoy a las 23:59. Están cordialmente invitados a participar en este interesante curso. La presente conferencia, bueno, dura 60 minutos y al cabo del cual los participantes podrán hacer las preguntas que estimen pertinentes. Entonces, sin más, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Talavera para el inicio de su conferencia. Doctor Talavera, adelante. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Muy buenas tardes con todos y todas. Vamos a iniciar la presentación de lo que es ese importante instrumento que fue aprobado por el Poder Ejecutivo en diciembre del año 2024, que es la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040. Muy bien, me confirman si se puede ver. Me parece que sí está todo correcto. Está Eh, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Esta es más o menos la estructura de la presentación. Vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles en cada punto y yendo a lo que es la idea central o el elemento central de cada uno de estos aspectos, ¿no? En primer lugar, los antecedentes. Comentar cuáles son los antecedentes de este instrumento. Los instrumentos en materia de derechos humanos no son algo reciente en el Estado peruano. De hecho, tenemos un antecedente directo a la política, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos. Hasta el año 2021, el Estado peruano tuvo 3 planes nacionales de derechos humanos. Desde el año 2005-2006, el último estuvo vigente entre el año 2018 al 2021. Eh, Como referencia, los planes nacionales de derechos humanos tenían un horizonte temporal de unos 3 o 4 años. Es decir, tenían un horizonte temporal de corto a mediano plazo. Eran mínimo de 3 años, máximo de 4 años,
El último estuvo vigente desde el año 2018 hasta diciembre del año 2021 y de hecho también recogía la experiencia de los planes anteriores, ¿no? Durante el proceso de implementación de esos planes, sobre todo en este último plan, el que vemos en pantalla, el que estuvo vigente hasta el año 2021, se elaboraron informes de implementación para ver cómo se iba avanzando en el cumplimiento de los compromisos y de las metas que se había establecido el Estado peruano. Se elaboraron 3 informes de implementación y un informe de evaluación de resultados. Ahora bien, sí es importante señalar que el cumplimiento de las metas de estos instrumentos y en particular de este Plan Nacional de Derechos Humanos también se ve impactado por distintas circunstancias, por la coyuntura. Y bueno, podrán imaginar que en este caso específico, el Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018 al 2021, hay una situación que impactó de manera considerable en su implementación y en el logro de los objetivos y de las metas que se establecieron, que es la pandemia por COVID-19. Cuando se elaboró el plan en el año 2018, esto no era algo que estuviese mapeado, que se estuviese identificado, es decir, no se había considerado en su momento que pudiese surgir un evento de este tipo. Era algo, fue un hecho disruptivo tal cual, no se había considerado. Y por ello, cuando se tuvo que enfrentar dicha situación, bueno, lo que terminó ocurriendo es que el cumplimiento de ciertas metas y ciertos compromisos se fueron dejando de lado por la coyuntura. Ahora, hay otro antecedente que es importante mencionar, y es que entre los años 2017, 2018, 2019, dentro del Poder Ejecutivo hubo una reforma. A grandes rasgos, hacia esos años lo que ocurría era de que teníamos a nivel del Poder Ejecutivo una serie de instrumentos que hacían las veces de política nacional. Teníamos políticas nacionales, planes nacionales, estrategias nacionales, y en su momento se observó que esto, en primer lugar, implicaba un desorden. Y en segundo lugar, una demanda considerable de esfuerzos, de personal, de logística, de presupuesto, para sobre todo el Poder Ejecutivo. Porque en algún momento incluso se hizo el cálculo de que habían alrededor de 280 instrumentos, tan solo en el Poder Ejecutivo, que se llamaban política nacional, plan nacional, estrategia sectorial. Eran instrumentos con este tipo de vocación, ¿no? Entonces, estamos hablando de más de 10 instrumentos de este tipo por sector. Si tenemos 18 ministerios más la presidencia del Consejo de Ministros, en total 19, y tenemos alrededor de 280 instrumentos, entonces el promedio son más de 10 por cada sector, por cada cartera ministerial. Esto también era, digamos, implicaba cierto desorden y cierta demanda adicional de esfuerzos para el Poder Ejecutivo, porque al momento de tener que hacer seguimiento, a ver cómo se estaba implementando estos instrumentos y si se estaban cumpliendo los objetivos, se tenía que dedicar bastante tiempo, personal, recursos. Y un elemento adicional a tener en cuenta es que cada uno de esos instrumentos se elaboraban bajo una metodología específica y bajo criterios según el ministerio que lo tuviese a cargo, ¿no? No había, digamos, una metodología, un criterio necesariamente homogéneo, y por eso teníamos instrumentos que llamamos políticas nacionales o política nacional, que bien podía ser de 100 o 200 páginas bastante desarrollado, o bien de unas 3 o 4 páginas bastante general. Entonces, viendo eso, es que entre los años 2017, 2018, 2019 se hizo una serie de reformas normativas a nivel del Poder Ejecutivo, y como parte de esas reformas es que cada ministerio hizo un inventario de sus propios instrumentos y empezó a hacer una selección de aquellos que consideraba pertinente mantener o actualizar y otros que iba a ir descartando o dejando sin efecto. Y el sector justicia no fue ajeno a ello. De hecho, mediante resolución ministerial 290-2019 JUS, el Ministerio de Justicia aprueba su lista sectorial de políticas nacionales bajo su rectoría o conducción y precisa la vigencia de algunos otros instrumentos. Es el caso del Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018 al 2021. En esa resolución se señala que ese instrumento va a cumplir su vigencia hasta el año 2021
y que, bueno, luego eh, se procedería a la actualización del mismo, pero ya bajo la figura de una política nacional. En unos minutos vamos a ver qué, qué implicancias tiene ello, ¿no? O sea, ¿por qué ya no hablamos de un plan nacional y ahora es una política? Como les comentaba, entre estos años, entre los años 2017, 2018, 2019, hubo algunas modificaciones a nivel normativo que tuvieron un impacto en cómo se trabajaban las políticas nacionales en el Perú. La norma básica de todo ello es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que de hecho es una ley que se aprueba mucho antes, es una norma del año 2007. Pero lo que es importante destacar es que esta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala de manera expresa que el Poder Ejecutivo tiene competencia exclusiva en materia de políticas nacionales. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna otra instancia, nivel de gobierno o entidad que pueda, dentro del Perú, aprobar un instrumento llamado política nacional. Solamente lo puede hacer el Poder Ejecutivo a través de los ministerios. Es decir, un gobierno regional no puede aprobar una política nacional, el Congreso no puede aprobar una política nacional, o alguna otra entidad, poder del Estado o u organismo constitucionalmente autónomo no puede aprobar una política nacional. El único que puede hacerlo es el Poder Ejecutivo. Y además esta ley orgánica del Poder Ejecutivo también señala que una política nacional tiene determinados elementos. No da una definición de qué es una política nacional, pero sí dice que una política nacional debe tener determinados elementos. Básicamente, debe tener objetivos, lineamientos, servicios y estándares de los servicios. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque sucedía que luego que entró en vigencia esta norma en el año 2007, en diciembre de 2007, se sacaron diversos instrumentos llamados política nacional, pero no necesariamente cumplían con tener estos elementos. Por estas situaciones que entre los años 2017, 2018, 2019 se hacen estas reformas que les comentaba, sobre todo este reglamento que es muy importante, el Decreto Supremo 029-2018 PCM, que salió en abril del año 2018, y lo que hace este reglamento es precisamente dar mayores pautas, un desarrollo normativo, algunas de los artículos que están en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Básicamente, el reglamento introduce una definición de qué es una política nacional, establece un procedimiento para su formulación o actualización y también señala qué estructura debe tener una política nacional, sobre la base de estos elementos que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo mencionaba, ¿no? Que hay objetivos, que hay lineamientos, que hay servicios. El reglamento ya le da una estructura, le da un desarrollo y una estructura que debe tener la política nacional. Y sobre la base de ello, bueno, un tema adicional que tiene este reglamento es de que le encarga al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico el dar asistencia técnica a los ministerios y el dar validación metodológica a los ministerios cuando formulan sus políticas nacionales. Y por este encargo que da este reglamento es que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, es decir, el CEPLAN, saca distintas normas, una Directiva General de Planeamiento Estratégico y sobre todo una guía metodológica, la guía de políticas nacionales. La que está mencionada aquí es la resolución de presidencia del Consejo Directivo 057-2018, que fue la primera guía que salió. Esta guía se ha ido actualizando en el tiempo, pero mantiene su esencia, ¿no? Hay algunos detalles que se han ido afinando, de hecho la metodología ha ido mejorando en el transcurso del tiempo, ya estamos entrando a su séptimo o octavo año de implementación, y sobre la práctica que se ha ido adquiriendo es que la guía, la metodología en sí se ha ido afinando. Como les comentaba, no hay en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo una definición de qué es una política nacional, pero sí está en el reglamento que regula las políticas nacionales. Aquí ven dos textos, uno de ellos es la cita de la ley orgánica, el artículo 4, que es el artículo central para efectos de lo que son políticas nacionales, en donde, bueno, como señalaba, indica que una política nacional define objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales de las políticas públicas, estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios.
No hay una definición tal cual de política nacional, pero sí se indica que tiene ciertos elementos, ¿no? El reglamento que regula las políticas nacionales, este decreto supremo del año 2018, sí establece una definición. Señala que una política nacional o que las políticas nacionales constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un determinado periodo. Eh, Visto en conjunto y sobre todo con la metodología que luego aprobó este plan, es importante señalar que una política nacional busca sobre todo resolver un problema público. Este es un concepto bastante importante, ¿no? Toda política nacional, sobre todo las políticas nacionales aprobadas del año 2018 en adelante, cualquiera que sea que ustedes revisen, tiene esa característica. Tiene como punto de partida un problema público. Y es importante señalar que estos problemas públicos no buscan resolver un problema de carácter organizacional, de coordinación o de gestión interna. Es decir, el problema público no puede ser la insuficiencia de presupuesto o la falta de coordinación entre una entidad y otra. No, tiene que, debe ser o debe consistir en un problema que aqueja a la sociedad y tiene impacto en la calidad de vida de la sociedad o de las personas, en el ejercicio de sus derechos. Entonces, es importante señalar ello porque si hablamos de un problema de coordinación entre entidades, o un problema de gestión interna, de organización, entre otros, esos son asuntos que bien pueden ser problemáticos, pero que se pueden resolver mediante cualquier otro mecanismo. Puede ser un reglamento, puede ser los instrumentos de gestión que tiene una entidad. Hay distintas vías, pero esa no será una política nacional. No podría ser en todo caso. Ahora bien, como señalaba, hay un encargo al CEPLAN de que apruebe y de asistencia técnica, metodológica, para lo que es la formulación de una política nacional. Esta es la secuencia de pasos metodológicos de la metodología, más allá del detalle de qué implica cada paso, lo que es importante aquí destacar es cuál es la lógica que hay en la metodología, ¿no? Se parte de lo más general y termina en lo más específico. Esta en particular es la metodología que se siguió para la formulación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos. Es una versión de la Guía de Políticas Nacionales de la Metodología que ya no está vigente desde el año pasado, pero la última actualización, de hecho, no cambia la lógica de la metodología. Solamente afina algunos detalles, pero no ha habido un cambio en la lógica en que se elabora una política nacional. De hecho, si ustedes revisan cualquier política nacional aprobada desde el año 2018 hasta aquellas que puedan haberse aprobado este año, van a ver que todas tienen una estructura similar y todas tienen elementos similares. Son bastante homogéneas en ello. Cada una aborda su propia problemática, tiene sus propios temas, pero todas tienen esta secuencia lógica en la que se parte de un problema público, se delimita el problema público, se le da un enunciado. El enunciado debe ser además claro, sencillo y sintetizado. Y el enunciado del problema público además debe expresar un problema que puede ser abordado desde las competencias del Poder Ejecutivo y del Estado. Luego se hace un diagnóstico y una estructuración del problema público. En sencillo, esto implica ver en qué situación se encuentra este problema y luego identificar sus posibles causas. Esto se puede sintetizar en, bueno, en lo que CEPLAN llama entregables, ¿no? En este caso teníamos 5 entregables. Ahora, con los cambios en la metodología, la cantidad de entregables ha cambiado, pero los pasos siguen siendo básicamente los mismos. Bajo la lógica de esta metodología, y eso es importante sí, tenerlo en cuenta, en todo caso es el elemento a rescatar de esta lámina, es que el punto de partida es la identificación de un problema público. Se identifica el problema público, se hace un diagnóstico y se identifica sus causas. Y luego de este primer momento, en un segundo momento, ya vemos hacia el futuro. Si este es mi problema actual, evalúo cuál es la situación futura a la que quisiera llegar, la situación futura deseada, y cuáles son posibles alternativas de solución que yo puedo plantear para llegar a esa situación futura deseada. Entonces tenemos
la situación actual, la situación futura deseada, y sobre la base de estos dos elementos es que empezamos ya a determinar aquellos eh, elementos que son el corazón de la política nacional, que son su columna vertebral. Los objetivos, los lineamientos, los servicios y sus estándares con indicadores. Esto suena un poco complejo, pero en sencillo se trata de que si ya tengo mi situación actual y tengo mi situación futura deseada, es decir, el escenario al que quiero llegar, entonces empiezo a plantear objetivos. Normalmente los objetivos, aunque no siempre, pero normalmente los objetivos toman como referencia las causas del problema público. Y sobre la base de ello, yo establezco lineamientos que son, digamos, los cursos de acción que me van a ayudar a llegar a esos objetivos, y luego los servicios, que son las vías mediante las cuales las entidades también van a lograr llegar a esos lineamientos o hacer cumplir esos lineamientos para llegar a los objetivos. Ya en un último momento se identifican las actividades operativas de los servicios, es decir, aquellas actividades que deben realizar, se deben realizar desde cada entidad para poder dar cumplimiento a estos servicios. Más adelante vamos a ir viendo poco a poco eh, esta secuencia, pero la idea central de aquí, y qué es lo que quisiera que se rescate, es la lógica, ¿no?, de esta metodología. Parto del problema público, de la situación actual, planteo una situación futura deseada con alternativas de solución, y sobre la base de ello es que establezco objetivos, establezco lineamientos que me ayudarán a llegar a esos objetivos, y establezco servicios que son la concreción de estos lineamientos. Y estos servicios no se trata simplemente de acciones que realiza el Estado, digamos, de manera aleatoria o, o de manera o en simple cumplimiento de sus funciones, sino que son servicios que además deben tener metas, les- son cuantificables. Y ese es un cambio importante respecto de los instrumentos que antes teníamos, ¿no? Y digamos, este es el cambio sustantivo, es el elemento diferencial de una política nacional frente a los planes nacionales. En este caso también frente a a los planes nacionales de derechos humanos. La política nacional multisectorial de derechos humanos tiene servicios, que es algo que no tenían los planes nacionales. Estos servicios tienen estándares con indicadores y con metas. Esto es algo que igual vamos a ver más adelante, pero la idea a rescatar acá es esta, ¿no? Partimos de lo más general, que es el problema público, hacia lo más específico, que es cada actividad que va a realizar cada entidad para lograr los objetivos que a su vez nos permitirán llegar a la situación futura deseada y atender el problema público. En el caso de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, es importante señalar que no se trata de un proceso de gabinete o que se hace solamente en la sede central del ministerio. Idealmente, toda política nacional debería de realizarse o desarrollarse o formularse con la aplicación de distintos enfoques, enfoque basado en derechos humanos, un enfoque territorial. Y en este caso, lo que nosotros siempre decimos es que el proceso de construcción de la política fue un proceso técnico, un proceso participativo y fue un proceso descentralizado. Técnico en el sentido de que, bueno, cada elemento de la política se trabajó, como ya hemos visto, con la metodología del CEPLAN, en 5 entregables, ¿no? 5 avances, y fueron validados por el CEPLAN. Luego, también es importante señalar que los distintos avances de la política se trabajaron de manera también participativa y centralizada con 63 talleres a nivel nacional y en los cuales participaron alrededor de 2.000 representantes tanto del sector público como de la sociedad civil. Es importante también señalar que en algunos de estas actividades se convocaron a representantes de grupos en situación de especial vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o también personas en situación de movilidad, migrantes sobre todo. Y el resultado de ello fue, bueno, este decreto supremo, el 018-2024 JUS, que salió en diciembre del año pasado y es la norma que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040.
Ahora, como les comentaba, la lógica de esta metodología es identificar un problema público como punto de partida. Y en el caso de este instrumento, el problema público que se identificó fue la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas. En este problema público es, digamos, podemos allí identificar algunos elementos centrales. En primer lugar, y como lo mencionaba hace unos minutos, el enunciado del problema público debe ser claro y debe ser sintético, ¿no? Con un nivel de complejidad adecuado. Acá se ha buscado sintetizar, de hecho el problema o la problemática de los derechos humanos puede ser mucho más compleja, pero se ha buscado sintetizar en un enunciado que además también refleje o permita ser abordado desde las competencias, sobre todo del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de desigualdad y discriminación, en este caso estamos hablando de desigualdad y discriminación estructural. Esto significa que las situaciones de desigualdad y discriminación en el ejercicio de derechos no se dan de manera azarosa, aleatoria, puede ocurrir, pero normalmente uno sufre una situación de desigualdad o de discriminación porque presenta una o varias condiciones o factores que lo hacen más vulnerable frente a otras personas. Es el caso de personas que presentan algún tipo de discapacidad, personas adultas mayores, niños, niñas o adolescentes, personas que pertenecen a alguna comunidad nativa o pueblo afroperuano, defensores y defensoras de derechos humanos, personas que han sido víctimas del periodo de violencia del 80 al 2000, entre otros. Ahora bien, no necesariamente ocurre que uno presenta una sola situación o una sola condición o factor o variable. Normalmente es común que una persona reúna varias de esas condiciones. Es común que una mujer que es adulta mayor, que vive en el ámbito rural y que es quechua hablante, no puede ejercer sus derechos de una manera similar a un hombre varón joven, una persona varón joven y que vive en un ámbito urbano. En teoría ambos tienen los mismos derechos, pero en la práctica la manera en que los ejercen se ve fuertemente impactado por su entorno, por la situación en la que viven y sobre todo por condiciones o factores que son, eh, están presentes en su vida. Nuevamente este ejemplo, ¿no? Si hablamos del derecho a la educación, todos tenemos el mismo derecho a la educación, pero en la práctica, ¿cómo lo ejerce una niña proveniente de una comunidad nativa y que presenta algún tipo de discapacidad? Va a ser distinto a cómo lo ejerce un niño que vive en un entorno urbano y que, bueno, solamente habla castellano y no tiene ningún tipo de discapacidad. Ambos tienen el mismo derecho, pero en la práctica cómo lo ejercen se ve fuertemente impactado. Y ahí está el carácter estructural, ¿no? Estas situaciones de desigualdad y discriminación no se dan meramente por cuestiones azarosas, por el azar, por un día de mala suerte, sino porque normalmente una persona presenta una o varias de estas situaciones, condiciones o factores que lo hacen vulnerable. Otro elemento acá es el del ejercicio pleno de los derechos, que bueno, se, se refiere sobre todo al acceso al derecho y el ejercicio del derecho en sí. Y también hablamos de las personas. Eh, es importante aquí destacar de que si ustedes revisan otras políticas nacionales, van a encontrar que no se centra en las personas tal cual, sino en un colectivo determinado o en algún tipo de entorno. Ejemplos, tenemos una política nacional de igualdad de género que está pensada sobre todo en mujeres y en los problemas de desigualdad que viven. Hay una política nacional para las personas con discapacidad, la Política Nacional de Discapacidad para el Desarrollo. Hay una política nacional de las personas adultas mayores, hay una política nacional de los niños, niñas y adolescentes. Y en cada una de estas políticas nacionales, eh, los objetivos, lineamientos y servicios apuntan a un determinado colectivo. Los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes. Hay una política penitenciaria en donde
el colectivo específico abordado son las personas privadas de libertad, y así entre otros. En el caso de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, no se hizo este énfasis en algún colectivo en específico, sino se habla de todas las personas. Se abarca toda la población, reconociendo también sus diferencias, ¿no? Entonces, esto es importante destacarlo porque acá no estamos hablando de una política dirigida solamente a los mayores de edad o solamente a los peruanos, son en general todas las personas que pueden estar en el territorio nacional. Y esto incluye también a extranjeros, ¿no? Esta es la vocación que tiene este instrumento. Eh, Ahora, es también acá importante destacar que tenemos para este problema público cuatro causas identificadas, cuatro causas directas y algunas causas indirectas, ¿no? En este caso, vamos a centrarnos en las causas directas. Son cuatro. Eh, Nuevamente, esto puede estar abierto al debate, se pueden plantear discusiones adicionales. La metodología te lleva a que al momento de identificar las causas, se identifiquen causas que puedan ser abordadas desde las competencias del Poder Ejecutivo. El problema de la desigualdad y de la discriminación es bastante complejo y seguramente habrán elementos que tal vez escapan de acá, pero lo importante aquí es que la identificación de estas causas responde a que puedan ser abordadas desde el poder ejecutivo y desde el Estado. Si yo planteo causas que solamente son enunciativas, pero no las puedo abordar, puede ser interesante desde una aproximación más teórica, pero para fines de política pública tal vez no va a ser muy útil. Entonces, estas cuatro causas que se identificaron son, en primer lugar, el insuficiente desarrollo de políticas interseccionales para grupos en situación de especial vulnerabilidad. ¿A qué se refiere esta causa uno? Básicamente a que de, históricamente el Estado ha tenido una mirada muy homogénea de su población. Los ejemplos que les mencionaba hace unos minutos van por esa línea, ¿no? Se asume que toda la población es homogénea y el desarrollo de mis políticas públicas parte de esa premisa, ¿no? De que todos son sujetos con las mismas características en el territorio y que todos van a tener el ejercicio de sus derechos de una manera similar. Entonces, no se tiene esta mirada en la cual una persona que es tal vez mujer, adulta mayor, hablante y con algún tipo de discapacidad, va a ejercer sus derechos de una manera distinta a alguien que es varón sin discapacidad, eh, que vive en un ámbito urbano, que solamente habla castellano. Por ahí va esta causa uno, el no tener esta mirada interseccional, ¿no? De que pueden haber factores, condiciones, situaciones, variables que hacen que una persona ejerza sus derechos de una manera distinta y que la concurrencia de varios de esos factores hacen que esta persona sea más vulnerable y esté más expuesta a una situación de desigualdad o de discriminación. Por ahí va esta causa uno, en cómo el Estado no ha tenido esta mirada interseccional y más bien ha asumido que toda su población es homogénea. La causa 2 es algo parecida, pero ya no apunta a cómo el Estado ha tenido una mirada homogénea de su población, sino ha tenido una mirada homogénea de sus territorios. Y eso se traduce en la escasa incidencia que los actores a nivel descentralizado, tanto a nivel regional como local, tienen para el diseño e implementación de políticas en materia de derechos humanos. Esto significa que el Estado ha tenido también una mirada muy vertical, ¿no? Una aproximación muy vertical. Desde los territorios no se ha considerado las visiones de cada localidad, de cada espacio territorial, de cada ámbito geográfico, y al momento de diseñar políticas públicas bajo esta mirada vertical, bueno, se puede hacer, pero esto evidentemente va a tener un impacto limitado. Y eso también genera desigualdad y discriminación sobre la base de los territorios. La causa 3 está pensada en cómo se da la discriminación entre nosotros, entre iguales, ¿no? Ya no es el Estado, o ya no es el Estado haciendo políticas públicas con una mirada tal vez un poco miope, sino ya es cómo se da la discriminación entre nosotros, sobre la base de estereotipos, prejuicios, estigmas y actitudes negativas, ¿no? Y acá es importante destacar que hay dos ámbitos que están llamados a ser espacios a combatir este tipo de estereotipos, prejuicios, estigmas, pero que en la práctica muchas veces las refuerzan. Es el caso de los medios de comunicación y es el caso también del ámbito educativo.
en donde, ¿no?, en algunos casos de manera inocente y en otros de manera deliberada se pueden reportar imágenes negativas sobre, por ejemplo, algún colectivo, ¿no? Eh, Hay mensajes persistentes sobre, por ejemplo, eh, los extranjeros de cierta procedencia que pueden tener o pueden estar muy asociados a actividades delictivas, por ejemplo, o hacia colectivos como la población LGTBIQ, a las cuales también se les atribuye cierto tipo de características, o la población altoandina, a la cual también se le puede atribuir cierto tipo de características. Entonces, la persistencia de estos estereotipos, de esos prejuicios, de esos estigmas, son los que van reforzando también cómo se da la discriminación entre iguales, ¿no? Entre un particular y otro particular, entre un ciudadano y otro ciudadano, entre una persona y otra persona. Y por último tenemos la causa 4, que es la presencia de barreras institucionales, sistemáticas y estructurales de discriminación. Aquí básicamente estamos hablando de cómo desde el Estado se ha eh, emitido normas, sentencias, reglamentos, resoluciones administrativas, distintos tipos de actos normativos, administrativos, etcétera, en los cuales, en lugar de expandir el ejercicio de los derechos, se restringen, ¿no? Y en eso seguramente cada uno puede conocer algún ejemplo o caso específico, pero en ello se centra esta causa 4, cómo desde el Estado se han establecido este tipo de barreras y su presencia ha menoscabado o ha limitado el ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, este es el panorama que tenemos, esto es lo que se hizo en este primer momento, identificar el problema público y sus causas, y sobre la base de ello es que ya se prosiguió. Vamos a ir directo a lo que en- ya es el siguiente paso, ¿no? El siguiente momento en el proceso de formación de una política, teniendo claro cuál es el enunciado del problema público y sus causas, cuál es la situación actual de este problema, es que se pasa a una situación futura deseada. Se esboza, se plantea una, no se hace tampoco de manera arbitraria. De hecho, en el caso de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, se hizo un estudio prospectivo y en general para cualquier política nacional, la metodología del plan te lleva a hacer un análisis de tendencias, riesgos, oportunidades y escenarios, en los cuales se va evaluando cómo distintas variables que pueden impactar de manera positiva o negativa en tu problema público. Y es bastante interesante porque, por ejemplo, este es un ejercicio que no se hacía antes. Y es por eso que eventualmente en el caso de instrumentos previos no se había considerado la ocurrencia de una pandemia, ¿no? Eso es algo que sí se considera ahora, porque es un riesgo. Tendencia pueden ser escenarios que uno ve que vienen sucediendo y es muy posible que sigan existiendo en el futuro, ¿no? Y las oportunidades son aquellas situaciones que probables y que pueden ayudarte a solucionar o atender el problema público. Entonces se hace todo este estudio, en este caso se hizo un estudio también consultando expertos y con encuestas, y sobre la base de ello también se construyó un índice, ¿no? Y se formuló una situación futura deseada que se planteó también como una redacción de que hasta el año 2040 las personas, especialmente las pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza, ejercen sus derechos humanos en mejores condiciones de igualdad y no discriminación estructural. Y para medir ello es que se construyó un índice de igualdad y no discriminación. El ejercicio de construcción de este índice, de hecho, fue bastante interesante porque se congrega una serie de dimensiones, variables y de indicadores asociados a ciertos derechos, que los vamos a ver a continuación, pero se proyectó también cómo este índice podría llegar hacia el año 2040. Este es un resumen de cómo se construyó el índice. De hecho, se cogió información estadística desde el año 2007, se tomó como año para la línea base el año 2021 y de ahí se hicieron proyecciones hasta el año 2040. Esta cifra que ven acá, el de 74.2, es la cifra que se alcanza para este año, para el año 2021, y que es la cifra global del índice de desigualdad y discriminación estructural.
Ahora, este índice se construye sobre la base de tres dimensiones. En primer lugar, los derechos jus cogens, ¿no? En segundo lugar, tenemos a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en tercer lugar, a los derechos civiles y políticos. Cada una de estas dimensiones tiene también un propio índice, que son los que nutren ya el índice más agregado. Ahí vamos a ver que hay dimensiones donde nos va un poco mejor, ¿no? De los derechos civiles y políticos, en donde se han escogido algunos derechos, como el derecho a la identidad, derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a la no violencia contra la mujer. Acá tenemos una cifra tal vez un poco más positiva, ¿no? En derechos civiles y políticos. En la dimensión de Jus Cogens, no estamos tampoco, tenemos cifras más o menos prometedoras, 74,95, en donde se abordan derechos como el derecho a la libertad y seguridad de la persona, a no estar sometido a tortura o tratos o penas crueles, el derecho a la vida y a la no discriminación. De hecho, acá estamos con cifras bastante positivas. Hay que recordar que el índice va de 0 a 100, entonces una cifra superior al más o menos 75 u 80 ya son cifras bastante positivas. Y donde sí vemos una dimensión en donde tenemos algunas tareas pendientes, que es en el de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en donde el índice o la cifra que se obtiene es 69,52 y hay algunas variables, indicadores en donde vemos sí bastante trabajo por hacer. Es el caso de, por ejemplo, el derecho al trabajo, o el derecho a una vivienda adecuada, o el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ¿no? Mientras que hay otros en donde, como por ejemplo el derecho a la educación, en donde tenemos cifras más positivas. Ahora hay que recordar acá que algunos de estos indicadores también se basan bastante en lo que es cobertura del servicio, pero hay todavía allí algunos temas pendientes en lo que es medir la calidad del servicio. Pero es importante tener en cuenta este panorama. De todas maneras, un indicador siempre pueda que sacrifique ahí algún nivel de detalle, pero esta es el índice que se trabajó, la proyección que se tiene, tomando como año de partida el año 2021 con un 74,2, y allí vemos tres escenarios posibles, ¿no? Uno un poco más pesimista, en donde al año 2040 deberíamos llegar a 80,7, un escenario, digamos, más probable, que es uno en el que lleguemos a una cifra de 82,5, y un escenario muy favorable en donde llegaríamos a 85,6 para el año 2040. Ahora, y ya entrando a lo que es el corazón de la política en sí, hablamos en su momento de cuatro causas directas para el problema público. Estas cuatro causas han dado lugar a cuatro objetivos prioritarios. Recordarán que señalábamos al inicio de que una política nacional tiene distintos elementos. Básicamente son objetivos, lineamientos, eh, servicios y estándares. Entonces, acá ya tenemos el primero de ellos, son los objetivos. Cuatro objetivos que responden a las cuatro causas. En sencillo, son la causa identificada pero puesta en positivo, pero sí destacaría el objetivo prioritario uno, que es el de transversalizar el enfoque interseccional en las políticas públicas que abordan necesidades de los grupos en situación de especial vulnerabilidad. Este es un objetivo que es importante destacarlo, porque de los cuatro objetivos es el único en donde se centra en los grupos vulnerables, tal cual, mientras que los otros objetivos se centran en las personas en general, tal y como señala el enunciado del problema público. Tenemos los objetivos, tenemos los lineamientos también, y acá entramos a lo que es el elemento diferencial, como ya les comentaba hace unos minutos, de una política nacional frente a otros instrumentos, los servicios. Los servicios, según la metodología del CEPLAN, están definidos como productos que entregan las entidades públicas a las personas para satisfacer sus necesidades y mejorar sus expectativas. Dicho de otro modo, un servicio es aquel producto que da una entidad hacia, puede ser un ciudadano o hacia otra entidad,
pero según la naturaleza de su función, ¿no? Es decir, según los objetivos o las competencias que desarrolla. Am, Esto se puede entender tal vez mejor con algunos ejemplos. El, en el caso de, por ejemplo, el Ministerio de Salud, evidentemente todos los servicios de salud que brinda a través de los hospitales o de las postas médicas. En el caso del Ministerio de Educación, de manera similar con la educación básica regular a nivel inicial, a nivel primaria, a nivel secundaria, son servicios que se dan a la ciudadanía, son productos tal cual, ¿no? Se trata de eh, actividades que brindan esas entidades o que desarrollan estas entidades para dar un tipo de prestación a la ciudadanía. Pero hay también servicios que no necesariamente son para la ciudadanía de manera directa, pero que sí repercuten en ellas. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos damos capacitaciones en materia de enfoque basado en derechos humanos y se las podemos dar a cualquier otra entidad para que ellos lo apliquen al momento de realizar de brindar sus productos. Por ejemplo, si nosotros damos este tipo de capacitaciones a personal médico del MINSA, del Ministerio de Salud, ellos van a poder luego aplicar este enfoque basado en derechos humanos cuando realizan sus actividades y prestan servicios a la ciudadanía, ¿no? De manera similar, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realizan bastantes capacitaciones en lo que es enfoque de género. ¿Y con qué fin? Con el fin de que, por ejemplo, nosotros como Ministerio de Justicia, cuando brindemos el servicio de defensa pública a un ciudadano, tengamos en cuenta ese enfoque de género también. O cuando el Ministerio de Educación, que recibe esa capacitación en enfoque de género, también al momento de desarrollar sus actividades y brindar sus productos, también puedan considerar ese enfoque de género. Entonces, tenemos este escenario, ¿no? En el que hay servicios que van directamente al ciudadano, y hay otros servicios que si bien no van directamente al ciudadano, sino a otra entidad, hacen que esta otra entidad pueda mejorar los servicios que sí brinda al ciudadano. En la política tenemos 38 servicios. Eh, si ustedes revisan algunas otras políticas nacionales, van a ver que hay políticas que sí tienen una menor cantidad y hay otras que tienen una mayor cantidad. Eso no hace que una política sea mejor que otra, simplemente responde a una serie de variables que van desde el momento en el que una política se aprobó. Cuando la política de derechos humanos se aprobó en diciembre de 2024, ya teníamos un importante número de políticas vigentes y la idea es de que uno no esté repitiendo servicios en una política que ya están en alguna anterior, salvo casos muy excepcionales. Y, eh, y bueno, también responde a que el sector pueda haber desarrollado otras políticas o simplemente a temas más metodológicos. Ahora, sí quiero destacar acá que esos 38 servicios no son solamente compromisos enunciados, el valor diferencial que tiene una política nacional al proponer servicios es bien grande. Los servicios, como innovación frente a los anteriores planes nacionales de derechos humanos, no solamente establecen una obligación de la entidad. Eh, Al momento de establecer un servicio, yo debo, como sector, como ministerio, identificar un atributo de calidad. Ese es el estándar. Un atributo de calidad que es relevante para ese servicio. Y además tengo que medirlo. Con un ejemplo eso se entiende mejor. Y es el ejemplo que siempre uso, que es el del agua potable, ¿no? Si se brinda como un servicio de agua potable, el primer elemento de calidad que es imprescindible y es intrínseco de ese servicio es de que el agua sea apta para consumo humano, sea salubre. Ese es el atributo de calidad o el estándar de calidad que es indispensable en el agua potable. Pero eso no significa que no puedan haber otros atributos u otros estándares que son igual de importantes. Si yo tengo el agua potable lista para distribuir, pero no puedo garantizar su suministro de manera continua durante las 24 horas, estoy afectando el ejercicio de derechos. Entonces, tan importante como la potabilidad del agua es la continuidad del servicio o del suministro. Ese es un segundo elemento a tener en cuenta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con
una energía eléctrica, ¿no? El suministro debe ser continuo, porque si no, no estoy garantizando el ejercicio de derechos. Hay otros servicios en donde eh, también podemos ver esto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos personal médico capacitado, médicos, enfermeras y lotes de vacunas ya listos para ser, eh, bueno, ejecutados, llevados a cabo mediante campañas en la población, pero yo llego a comunidades nativas y mi personal médico no maneja ni la lengua de estas comunidades, ni tampoco conoce sus costumbres, sus creencias, sus modos de vida, seguramente la campaña de vacunación que yo voy a desarrollar va a ser bastante limitada. Y de hecho eso es algo que ocurrió en su momento cuando hicieron las campañas para la vacunación por COVID-19. Cuando se llegaba a comunidades nativas, había resistencia en algunas de ellas, precisamente porque el personal que llegaba o no manejaba la lengua de la comunidad o no conocía sus costumbres, ¿no? Y esto es importante si lo que queremos es que el servicio sea efectivo y tenga impacto. Entonces, en este ejemplo, tan importante como tener personal capacitado o formado, es decir, que este personal maneje la lengua de los usuarios y conozca sus usos y costumbres, ¿no? Es decir, que maneje, esto es, tendría que llamarse pertenencia cultural o pertenencia lingüística, que el servicio se dé con pertenencia cultural o con pertenencia lingüística, porque de lo contrario, mi impacto va a ser bastante limitado. Y así, podemos ir yendo de servicio en servicio y ver que en cada uno de ellos hay un atributo, un estándar de calidad que es relevante para ese servicio. El reto adicional es de que si identificamos este atributo, tenemos que establecer un indicador para medirlo y tenemos que establecer metas de manera anual. Ese es el nivel de exigencia que tiene la metodología de una política nacional y es lo que se ha hecho en este instrumento, ¿no? Por ello es que tener 38 servicios no es poco, en realidad ha sido un ejercicio bastante intenso, demandante y es el resultado también de los acuerdos que se llegó desde el Poder Ejecutivo, liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con distintos sectores, con distintas entidades y ministerios. Esa es una síntesis de cómo están distribuidos los servicios. Como les comentaba, hay también lineamientos. Los servicios ayudan a cumplir, a realizar, a concretizar estos lineamientos, pero acá van a ver de que hay dos lineamientos que no tienen servicios, ¿no? Cada objetivo tiene una cantidad de servicios, tiene una cantidad de lineamientos, y cada lineamiento tiene algunos servicios asociados. Pero hay dos lineamientos que no tienen servicios. Y eso es sencillamente porque son lineamientos que tienen un carácter más normativo. Es decir, se van a implementar no mediante algún servicio, sino mediante alguna norma, algún reglamento, alguna guía. Es el caso del lineamiento 1.3, el que vemos en la parte superior, en verde, que es el de transversalizar el enfoque interseccional en las políticas públicas. Este es un lineamiento que se va a concretizar mediante una guía que ayude a implementar el enfoque interseccional en políticas públicas. Y por otro lado, ya en el objetivo prioritario 3, tenemos el lineamiento 3.2, que es implementar estrategias en materia de empresas y derechos humanos en el sector público y privado. Acá tampoco hay un servicio, lo que se va a hacer en este caso es trabajar un instrumento en materia de empresas y derechos humanos que también pueda suceder a uno que ya existe, que es el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que ha estado vigente desde el año 2021 y que va a estar vigente hasta diciembre de este año. Entonces, allí tenemos otro instrumento que vamos a tener que aprobar en su momento y que va a poder concretizar este lineamiento. Ese es un resumen, un mapa general de cómo tenemos la distribución de los servicios según objetivo prioritario y según también ministerio o entidad a cargo. De los 38 servicios, cabe destacar que 21, más de la mitad de ellos, están bajo responsabilidad del Ministerio de Justicia y tenemos algunos servicios, unos 17, que están bajo responsabilidad de otras entidades. Acá destacamos al Ministerio de Salud, que tiene 5 servicios, a Relaciones Exteriores, que tiene 3, Ministerio Público tiene 2 y algunas otras entidades que tienen un servicio, ¿no? RENIC también tiene 2.
no, eso no significa de que los ministerios o las entidades que no están presentes acá no tengan nada que hacer. De hecho, la idea al momento de trabajar la política nacional es que también tenga una vinculación con otros instrumentos que están vigentes. Hay sectores que son bastante relevantes para este tema, pero que no tienen servicios o tienen muy pocos, como puede ser el caso de mujer o como puede ser el caso de MIDIS, pero sí hay una vinculación y hay una articulación con ellos, ¿no? Entonces, eso es importante precisarlo siempre, es el trabajo articulado que se debe dar a nivel de Poder Ejecutivo y como en el caso de estos servicios sí son un énfasis del, sobre todo en el caso del MINJUS, y es llamativo también que el MINJUS tenga 21 servicios precisamente porque el MINJUS o el sector justiciero es un sector que tenía pocas políticas nacionales aprobadas hasta ese momento, ¿no? Por eso es que hay una alta presencia de servicios del MINJUS en esta política, a diferencia de otros sectores que han sido más, bueno, digamos, han tenido políticas nacionales aprobadas desde ya hace unos 3, 4 o 5 años, como es el caso del sector mujer o el sector educación, ¿no? Ahora, acá se viene todo el listado de servicios. Yo, en todo caso, quisiera centrarme en solamente algunos de los servicios que están a cargo de nuestra Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Son 38 servicios y hay 8 que están a cargo de esta dirección. Acá tenemos una selección según objetivo prioritario. Voy a centrarme en 2 o 3 de ellos. Van a ver que la denominación de los servicios se ve bastante compleja, pero en realidad no lo es. Esto responde a temas metodológicos. La metodología de ese plan lleva a que al denominar un servicio uno identifique primero cuál es la prestación o el producto, luego cuál es el estándar de calidad o atributo de calidad, y luego ya indicar quién es el público receptor. Y en este primer caso, el recuadro en verde con delineado en amarillo, tenemos un servicio que responde a una de las actividades centrales de esta Dirección General de Derechos Humanos. Nosotros tenemos aquí a cargo lo que es la implementación del mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, y en ese marco es que realizamos una serie de actividades, de tareas y de servicios. Brindamos algunos servicios. Y uno de ellos es el de, por ejemplo, tener un registro de situaciones de riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos. Entonces, ese servicio tal cual lo hemos puesto acá, está en este recuadro verde del medio y está plasmado como servicio de registro de situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con pertinencia lingüística para la población en general. El enunciado se ve bastante complejo, pero acá hablamos básicamente de estos 3 elementos. El primero, ¿cuál es el producto o prestación, no? El registro de situaciones de riesgo de defensores de derechos humanos y periodistas. Ese es el producto. Registro de situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Un registro. Un registro que además tiene bastantes funcionalidades, ¿no? Porque además de poder registrar alguna alerta que yo he presentado como defensor de derechos humanos, puedo hacerle seguimiento y además también me genera estadística, ¿no? Ese es el producto, el servicio tal cual, la prestación. El estándar de calidad acá, el atributo que es relevante es la pertinencia lingüística, porque en la práctica sucede que una buena parte de, una buena parte de los usuarios son poblaciones y pueblos indígenas, entonces que manejan idiomas distintos al español, y el servicio va para la población en general. Me parece que ha habido se ha desconectado ¿Pueden ver todavía la pantalla? Sí. El TPT no está. A ver, vamos a... Es ya básicamente para concluir la presentación. Quería solamente mostrarles ejemplos de algunos servicios. ¿Me confirman si ahí se puede ver, por favor? No, aún no se ve. Ahora sí.
Ahora sí. Ya, mil disculpas por el inconveniente. Entonces, tenemos acá este primer servicio que les comentaba, en donde tenemos como prestación, como producto, el registro de situaciones de riesgo. El estándar es la pertenencia lingüística. Esto significa que este registro, que es básicamente una plataforma web, tenga pertenencia lingüística, es decir, que esté también disponible en lenguas distintas al español. Esto en vista de que buena parte de los usuarios son personas de comunidades nativas, de pueblos indígenas, y el servicio va dirigido a la población en general. Si bien buena parte de los usuarios de este registro son pueblos indígenas, comunidades nativas, y buena parte de los defensores de derechos humanos que reportan sus situaciones de riesgo provienen de estas comunidades, el servicio está disponible para todos. Eh, Acá en el objetivo prioritario 3 tenemos otro servicio, que es el de atención de situaciones de riesgo con oportunidad, que involucran a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Nuevamente acá tenemos un nombre que parece un poco complejo, pero tenemos los tres elementos, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el producto que se da como entidad, como Ministerio de Justicia? Es la atención de situaciones de riesgo. Una persona defensora nos alerta de alguna amenaza, riesgo que está enfrentando, y el estándar acá es el de oportunidad. ¿Qué significa esto? Que ni bien tomamos conocimiento, nosotros debemos actuar. Si tomamos conocimiento de una alerta y dejamos que pase 2, 5, 7 días, 2 semanas, un mes, puede ser que ese riesgo o esa amenaza se materialice y ponga de verdad en peligro a la persona defensora de derechos humanos. Y por ello es que el criterio de oportunidad acá es bastante importante, el atributo de oportunidad. Debemos actuar ni bien se toma conocimiento del caso o de la alerta, sea sábado, sea domingo, sea feriado, sea Navidad, sea Año Nuevo, no importa el día, siempre hay una persona disponible para atender. Y va dirigido a defensores de derechos humanos y periodistas. Y por último, acá tenemos un último servicio, como ejemplo, también tiene un nombre bastante extenso, que es formación en materia de prevención y protección para personas defensoras de derechos humanos con pertinencia eh, cultural, dirigido a organizaciones de sociedad civil y de pueblos indígenas originarios y del pueblo afroperuano, funcionarios y servidores públicos. Es un nombre complejo, extenso, pero podemos allí identificar los tres elementos para entenderlo mejor. Formación en materia de prevención y protección se trata básicamente de una capacitación sobre la normativa de protección de defensores de derechos humanos. Esa es la prestación, el producto. Eh, la pertinencia cultural es el atributo de calidad porque dado que muchas de las situaciones de riesgo se dan en comunidades nativas, indígenas o en comunidades campesinas, hay costumbres, hay usos y costumbres allí que hay que tener en cuenta, ¿no? No podemos analizar un caso o juzgarlo simplemente con los ojos de una persona o de un funcionario o de un servidor que vive en una realidad distinta, en una realidad urbana, por ejemplo. Entonces acá el atributo de calidad importante es el de pertenencia cultural y bueno, va dirigido a organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, funcionarios y servidores públicos. Nuevamente, y con esto quiero cerrar, ya para quedar atento a las preguntas que puedan tener, cuando se establecen estos servicios y cada uno de ellos con un atributo de calidad, con un estándar, este estándar tiene que ser medible. Todos estos servicios seguramente pueden tener más de un estándar, más de un atributo de calidad que es importante para el servicio, pero es un reto adicional el poder establecer una medición, un indicador y metas para ello. Entonces, por eso es que si bien cada servicio puede tener varios estándares, varios atributos de calidad, se prioriza uno y ese uno es el que se mide y el compromiso, la obligación de la entidad y del Estado en sí es hacer que este estándar se pueda cumplir. Ese es el reto que se ha establecido con esta política nacional y de hecho es algo que se ha logrado. Los 38 servicios aprobados en la política nacional tienen un atributo de calidad con sus indicadores y con sus metas que están anualizadas hasta el año 2030 y luego hasta el 2040 por cada 5 años, ¿no? Esto es en esencia lo que se ha trabajado como política nacional multisectorial de derechos humanos al 2040
como idea de cierre, para concluir, además de este elemento diferencial que son los servicios, con sus estándares, indicadores y metas, es importante tener en cuenta que, a diferencia de los planes nacionales de derechos humanos, ahora estamos hablando de una política nacional que tiene un horizonte temporal de 15 o 16 años. Se aprobó en diciembre del 2024 y va hasta el año 2040. Y eso también responde sobre todo al problema público. La desigualdad y discriminación estructural no es un tema, no es una situación que se pueda aliviar en 2 o 3 años. Dado su carácter estructural, enraizado que está en nuestra sociedad, es algo que se debe trabajar de mediano a largo plazo. Y por eso es que como política nacional se establece este horizonte temporal del año 2040 y con servicios que apuntan también a poder solucionar ese problema. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Calavera, por esta interesante e importante conferencia sobre la política eh, nacional multisectorial de derechos humanos hacia el 2040. Tenemos algunas preguntas. No sé si desea que yo las lea o usted mismo las lee porque están en la caja de preguntas y respuestas. A ver, las vamos leyendo en todo caso. Perfecto. La primera dice, ¿qué tipos de derechos sociales, culturales y ambientales se protegen con el mecanismo intersectorial de protección para las personas defensoras ambientales? A ver, el mecanismo en sí, eh, el mecanismo en sí lo que busca resguardar es la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos. De manera indirecta, claro, esto repercute también en los derechos que puedan estar buscando defender estos defensores de derechos humanos. Pero en principio, el mecanismo intersectorial lo que busca es salvaguardar la vida e integridad de los defensores. Es generar un entorno propicio para el ejercicio de sus labores de defensa de derechos humanos. El mecanismo directamente eh, no es que proteja algún derecho ambiental en específico, sino la vida e integridad de los defensores y para que ellos puedan luego desarrollar sus labores de manera en un entorno que es favorable, ¿no? Para ello. Digamos que la respuesta va por ese lado. Lo que sí es de que sí hay una repercusión indirecta, ¿no? Porque si logramos salvaguardar la vida e integridad de un defensor, sobre todo de un defensor ambiental, eso ayuda a que él pueda seguir desarrollando esas labores de defensa. Ahora, una cosa que sí quiero señalar es que el mecanismo no es solamente de defensores ambientales. Y eso es algo que nosotros insistimos bastante. El mecanismo está pensado para todos los defensores de derechos humanos. Sí sucede que en la práctica una buena proporción, alrededor de casi unos 7 de cada 10 casos de los que tomamos conocimiento, se trata de defensores de derechos ambientales o de pueblos indígenas o de ambos al mismo tiempo, porque suele haber una correlación bastante alta, pero no se limita a ellos, no pueden abordarse tranquilamente situaciones de otro tipo, donde hay otros derechos que están en ejercicio o en riesgo, ¿no? Tenemos casos de defensores de derechos sexuales y reproductivos, tenemos casos de periodistas en donde está involucrado libertad de expresión, entre otros, ¿no? Bien. La siguiente pregunta dice, ¿la política nacional siempre se actualiza? Esta es una pregunta bien interesante porque eh, la guía de políticas nacionales del CEPLAN establece algunas situaciones en las que una política se puede actualizar. Un escenario es en el que después de transcurrido un tiempo, unos 2 o 3 años, se haga un informe de seguimiento y de evaluación y se identifique que en verdad la política no está cumpliendo sus objetivos y sus metas. Y allí, con esta evaluación, se pueda ver qué correctivos se requiere para que la política vaya por buen curso. Entonces, en ese escenario sí se puede actualizar. Hay otro escenario en el que se puede identificar que el problema público tal vez ha tenido cambios. También corresponde allí. Hay otro escenario que es el más próximo y en donde veremos qué es lo que ocurre también en el que un cambio de gestión, sobre todo un cambio de gobierno, puede establecer prioridades distintas.
porque en sí, y eso lo señala tanto la Guía de Políticas Nacionales del CEPLAN, como también el Reglamento de Políticas Nacionales, el Decreto Supremo 029-2018, una política nacional está intrínsecamente vinculada con la política general de gobierno de cada gestión gubernamental. Entonces, si por allí entra una nueva gestión gubernamental y considera necesario priorizar otros elementos dentro del tema o la problemática de derechos humanos, podría proponer actualizar el instrumento, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ocurrir que se va a actualizar la política, pero hay escenarios en los cuales sí podría darse, ¿no? El cambio de gobierno, un informe de evaluación en donde se identifique que la política requiere ciertos ajustes, algunos cambios, pueden haber cambios en el contexto que lleven a cuestionar cómo se ha planteado el problema público o a que el problema público ya no está vigente tal cual, necesitan ciertas correcciones, entre otras, ¿no? Sí, es posible actualizar la política nacional. Bien. La siguiente dice, cómo se va a socializar tanto a nivel de gobiernos locales y regionales en cuanto a competencias y atribuciones, más aún en un año preelectoral, el próximo electoral? Esa es una pregunta también bastante interesante porque de hecho lo que hemos estado haciendo es ir a territorios, hasta la fecha unos 7 u 8 departamentos para presentar la política, tanto a sociedad civil como a servidores públicos, a entidades, autoridades. Y lo que se está haciendo ahora es trabajar también con la mesa de concertación para los acuerdos de gobernabilidad y para que se ponga en la agenda de sobre todo los candidatos que estarán presentes en la siguiente contienda electoral, ¿no? Es algo que sí se está considerando. El siguiente dice, ¿para qué sirve el registro? ¿Se le brinda algún tipo de ayuda o solo se coordina con el MINCUL? Imagino que se refiere al registro de situaciones de riesgo. En realidad, el, el fin inicial de este registro era el de acopiar información, identificar patrones de riesgo, de agresiones, y que pues, esa información sirva eh, para la toma de decisiones también. De hecho, sobre la base de la información que tiene ese registro es que se han tomado algunas medidas, como por ejemplo la conformación de mesas regionales en departamentos donde hay una alta incidencia de situaciones de riesgo, ¿no? Sobre todo en zonas de selva. Entonces, esa es la funcionalidad originalmente pensada para este registro, pero en los términos en los que se está planteando en el servicio, de hecho va más allá. Se ha trabajado en una plataforma en donde además de tener esta data estadística, también se permite que un defensor o una persona llegada pueda registrar su situación de riesgo y si lo hace, genera un código como, digamos, como un número de expediente con el cual puede hacer seguimiento, ¿no? Antes lo que tenía que hacer para saber cómo se había abordado su caso era llamarnos, pero ahora con ese código ya podría hacer un seguimiento del mismo. Bien. La siguiente dice, la actuación en situaciones de riesgo, ¿qué implica? Bueno, cuando se toma conocimiento de una situación de riesgo, se actúa de manera inmediata y dependiendo del caso en concreto, ¿no? De cada caso en particular. En algunos casos corresponderá tramitar garantías, en algunos casos corresponderá gestionar de defensa pública si es que no tiene un abogado defensor. En algunos casos será gestionar, coordinar con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional del Perú a ver si hay algún tipo de acompañamiento, de patrullaje, lo que corresponda. En realidad depende del caso a caso, pero es lo que se hace de manera casi inmediata, ¿no? Ni bien se toma conocimiento bueno, se compila un poco más de información para ver qué es lo que corresponde hacer y ya se coordina con la entidad que corresponde. Bien. Eh, ¿Cómo me convierto en una persona defensora de derechos humanos? Entiendo que no es para cualquier persona. ¿Se debe contar con alguna preparación? Bueno, en principio cualquier persona puede ser defensora de derechos humanos. Lo importante allí es de que, eh, bueno, realice actividades, labores de promoción y defensa de derechos humanos y que sea de manera pacífica. Entonces, no hay un registro de personas defensoras de derechos humanos, no hay un trámite
o no hay un título habilitante, un documento que te acredite tal cual como defensor de derechos humanos. O en todo caso, no es algo que nosotros demos algún tipo de acreditación. Eh, digamos que por allí va la respuesta. Lo que sí puede ocurrir es, eh, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y también a través de esta dirección tiene un programa nacional de enseñanza legal para la inclusión social, el PRONELIS, y a través del PRONELIS, por ejemplo, se da formación en derechos humanos a personas que tienen algún tipo de ascendencia en su comunidad, líderes, jóvenes, etcétera. Y con esa acreditación que tienen como pronelista, no es que eso te convierta necesariamente como defensor de derechos humanos, pero digamos que te suma a ello, ¿no? Normalmente un pronelista es muy posible que sea un defensor de derechos humanos, pero ahí también hay que tener en cuenta que se puede tratar de alguien que es un defensor de derechos humanos, pero la situación que nos tiene que alertar y en la cual nosotros vamos a actuar también tiene que ser una en la que se ve amenazado o en riesgo por ese ejercicio de defensa de derechos humanos, ¿no? Ha- puede ocurrir de todo y de hecho ha ocurrido, nos han llegado alertas de personas que pueden ser líderes de una comunidad y como tal son defensores de derechos humanos, pero son amenazados por algún problema particular, ¿no? Algún lío que haya tenido, puede ser con el vecino, con alguna otra persona de la comunidad, pero, por ejemplo, por la propiedad de algún terreno o alguna discusión personal que hayan tenido, y no por labores de defensa de derechos humanos, ¿no? También ha ocurrido eso y en esos casos también hay que ver cómo se actúa, ¿no? Exacto. ¿Cómo se miden los estándares que menciona para las personas defensoras del medio ambiente? Eso depende en realidad del servicio. Por ejemplo, en el caso de la atención de situaciones de riesgo con oportunidad que involucran a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, allí en ese servicio el estándar es la oportunidad. Y la oportunidad nosotros lo medimos con la cantidad o el porcentaje, en todo caso el porcentaje de situaciones de riesgo que se atienden dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento. Entonces, esa es la medición que hemos introducido para oportunidad. Hay otros servicios en los que por ejemplo, el del registro de situaciones de riesgo con pertinencia lingüística, en donde el estándar se mide con la cantidad de eh, lenguas originarias en las cuales se está brindando el servicio. Esto es una mejora que se va a introducir. Este, esta plataforma recién se lanzó en diciembre del año pasado y estamos allí introduciendo estas mejoras. Actualmente está disponible en español, pero la meta es que podamos ir incrementando la cantidad de lenguas en las cuales se pueda brindar este servicio. Bien. La siguiente dice, el agua que siempre fue público se pretende privatizar. ¿Existen mecanismos legales para defender el agua de los pobladores que siempre fue público? ¿Alguna norma legal, internacional o nacional? Mm, Bueno, por lo menos en el caso de la política no lo hemos abordado de manera directa, eh, pero sí hay entidades que es- lo ven dentro del marco de sus competencias, ¿no? En el caso de agua, sobre todo para lo que es con fines más productivos, lo ve el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y tienen bastantes temas trabajando al respecto. Y en el caso de lo que ya es para agua potable y saneamiento para el consumo ya humano, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Hasta donde tengo entendido, de hecho, están trabajando una política nacional del agua, en el caso de vivienda. Entonces, supongo que allí están también abordando esta problemática, que sí es de bastante preocupación para la población, ¿no? Sí tengo entendido que están trabajando una política nacional en materia de agua, pensando en agua y saneamiento. Correcto. La siguiente dice, ¿una política nacional es una política pública? Por favor, ¿podría definir conceptualmente la diferencia y similitudes entre ambas? Política pública es un concepto general, entonces, como política pública puedes tener una política nacional, puedes tener una ley, puedes tener un decreto supremo, un reglamento, eh, algo dispuesto mediante alguna ordenanza municipal.
mediante una ordenanza regional. Política pública es un concepto amplio y dentro del ordenamiento jurídico peruano, la política nacional es un tipo de política pública. Es una política pública que aprueba el Poder Ejecutivo con ciertas características, en este caso con esta metodología de este plan, en donde se establecen objetivos, lineamientos, servicios, estándares, indicadores y metas. Entonces, digamos que es una especie de relación género-especie, ¿no? El género es política pública, la política nacional es un tipo de política pública, pero pueden haber otras políticas públicas. Las políticas de Estado del Foro del Acuerdo Nacional también son una política pública. Hay políticas públicas a nivel regional también, a nivel local. Entonces, hay distintos tipos de políticas públicas, pero la política nacional es un tipo de política pública. Correcto. Autoricé. ¿Qué comentario le merece? Si bien muchos servicios como el acceso a Internet, a un medio ambiente sano, al agua, etcétera, son derechos fundamentales, que incluso ahora es política nacional. Sin embargo, todo parece una ficción, ya que si uno va a provincias, distritos y comunidades, todos estos derechos fundamentales son precarios, o en el peor de los casos no existe. Y peor aún, el Congreso limita el acceso y transgrede estos derechos fundamentales dando leyes que desconocen estos derechos, como la ley de Reinfo. Ley en contra de los que denuncian violencias, modificación de la guía técnica de atención del embarazo en caso de violencia sexual y otros. ¿Qué nos queda como ciudadanos, como electores profesionales o técnicos a corto plazo en el Perú? Bueno, sí, es una pregunta bien compleja y que creo que también sobrepasa los alcances de la política. Yo sí podría decir allí de que un primer paso que hemos dado, que se está dando desde la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, son los servicios que están en el Objetivo Prioritario 4. Yo les invito a revisar el resumen ejecutivo y el documento completo de la política con los 38 servicios. Allí van a ver que, por lo menos en el Objetivo Prioritario 4, hay varios servicios que están pensados en lo que es formación de capacidades, capacitación, precisamente porque este tema fue algo que salió cuando hicimos los talleres descentralizados, sobre todo para la identificación del problema público. Muchos participantes, sociedad civil, sobre todo organizaciones, señalaban que conocían la gente conocía cuáles eran sus derechos, pero en la práctica no sabían cómo hacerlos exigibles. Entonces era necesario formar tanto a los ciudadanos, pero también a los servidores públicos para que al momento de desarrollar sus funciones puedan tener en cuenta ello. Entonces, el, sí es verdad de que, por lo menos en ese aspecto puntual, la política no necesariamente va a solucionar el problema, pero sí se está dando unos primeros pasos con lo que es esta formación de capacidades, sobre todo pensando en ciudadanía y en servidores públicos en este objetivo prioritario 4. Eh, Eso es algo que sí podría ir adelantando. Bien, vamos a ver la última pregunta. Dice, ¿el actualizar la política de gobierno no genera estabilidad? ¿Cómo se vela por mantener los proyectos ya en marcha? Bueno, toda política nacional es eh, tanto resultado, o mejor dicho, tiene una dimensión técnica, pero también tiene una dimensión política. Entonces, siempre va a haber ese margen, ese espacio para que pueda actualizarse, pueda modificarse según las prioridades de una nueva gestión. Entonces, eso es algo que sí hay que ser conscientes de ello. Todo instrumento de política pública eh, técnicamente puede tener solidez y haber sido elaborado bajo evidencia y un sustento técnico bastante exhaustivo, pero finalmente también hay un elemento, no sé si discrecional, pero sí de respuesta a prioridades o a líneas de gobierno. Entonces, eso es algo que, con lo cual también se tiene que trabajar. De hecho, toda literatura sobre políticas públicas parte de esa premisa, ¿no? Y es algo a tener en cuenta. Eh, Ahora, en este caso específico, sí es verdad de que va a haber un cambio de gobierno el próximo año, pero muchas de las metas y de las líneas de trabajo que se han establecido en este instrumento, bueno, de por sí están fijadas con un horizonte al 2040,
pero además abordan temas y problemáticas que son estructurales. Entonces, yo entendería de que más que cambiar algún elemento tal cual, lo que sí podría es abrirse un espacio para incorporar o añadir nuevos elementos. Una política nacional también debe ser flexible, ¿no? O sea, no puede estar escrita en piedra, no puede ser rígida, eh, porque en el transcurso del tiempo pueden suceder hechos, eventos, como lo que sucedió cuando vino la pandemia por COVID, y nos debe dar un margen de maniobra para también adecuar nuestras líneas de acción. Entonces, no necesariamente es negativo el hecho de que pueda haber esta posibilidad de actualizar, cambiar. De hecho, hay políticas nacionales aprobadas en el año 2021, no del sector justicia, sino de otros sectores, que se están actualizando precisamente porque hay nuevos elementos que salen en el transcurso del tiempo y donde ven que es necesario introducir ajustes o enfatizar algún aspecto, algún elemento. Es el caso de, por ejemplo, hasta donde tengo conocimiento de la Política Nacional de Juventud, que está en proceso de actualización, o la Política Nacional contra las Drogas, que también está en proceso de actualización. Ambos se aprobaron, si mal no recuerdo, en el año 2021. Están vigentes hasta el año 2030, pero se están haciendo actualizaciones que buscan, sobre todo, enfatizar algunos aspectos en donde de lo que han visto preliminarmente no se ha estado logrando las metas que se habían planteado. Entonces, agradecer nuevamente al doctor José Talavera por esta interesante conferencia sobre la política nacional multisectorial de derechos humanos hacia el 2040. Y a los participantes, invitarlos nuevamente a que participen en el curso. Es un curso, como ven, muy interesante. Se trata todos estos temas del enfoque de derechos humanos en la gestión pública y todos los temas que hemos visto en esta interesante conferencia. Entonces, anímense, tienen hasta la medianoche todavía para inscribirse y es un curso breve de 10 días, al cabo del cual pues tendrán una certificación a nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, nuevamente agradecerles a todos, al doctor Talavera y a los más de 800 participantes que nos han acompañado esta tarde y los esperamos también en la siguiente conferencia de clausura del presente curso. Entonces, sin más, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.